El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes y seguidores de redes sociales, bienvenidos a este espacio de salud donde buscamos acompañarlos, orientarlos y educarlos en temas que tengan que ver, por supuesto, con su salud y su bienestar. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia. Para ello invitamos al médico general y cirujano Mario Gaviria Ramírez. Bienvenido una vez más a este espacio, doctor. Muchas gracias por la invitación al programa. Un saludo para todos los televidentes de AUPAN Televisión y el programa Signos Vitales. Claro que sí. Bueno, doctor, sabemos que la fibromialgia pues básicamente significa dolor en los músculos, en los ligamentos y tendones, y según datos de la OMS, se estima que el 6.3% de la población mundial en algún momento pues padecerá esta enfermedad. Entonces es muy importante pues como empezar por definir de qué hablamos cuando hablamos de fibromialgia, qué significa. Bueno, cuando hablamos de fibromialgia tenemos una palabra que es el tejido fibroso y el tejido muscular tiene dolor, básicamente. Hay unos puntos de presión en esas áreas que generan dolor. No hay una concepción todavía muy clara de la fibromialgia, pero sí se tiene entendido que es el dolor en puntos donde hay ligamentos, tendones, articulaciones y músculos. En esos puntos donde confluye estas áreas va a haber dolor o una percepción aumentada de dolor cuando se ejerce una presión en ese punto. Eso se caracteriza entonces por el dolor. ¿Cómo es el dolor en la fibromialgia? Bueno, el dolor en la fibromialgia tiene varias características o es muy dependiente de la persona que sufra la enfermedad, porque hay diversas características y van a variar de acuerdo a la persona, a la masa muscular de esa persona, a si es hombre o mujer, a la edad que tenga esa persona, al nivel de actividad física, a percepciones psicológicas, a percepciones psicosociales. Entonces es complicado entender el dolor, pero básicamente es decirle a la gente que es una sensación de falta de energía, de cansancio, de debilidad, acompañada de unos puntos dolorosos o unos puntos donde cuando me hago presión o me hacen presión presento dolor, un dolor que no es explicado por la presión, claro está. Porque no es lo mismo presionar un punto que tuvo un golpe, una fractura, que tuvo un trauma, una contusión. Ahí va a haber un dolor y es explicado que esa presión, aunque la presión no sea dolorosa, sí se genera un dolor por lo que hay del golpe, de la contusión. Y tampoco va a ser constante. En este caso, en la fibromialgia, hay dolor en una presión que no debería generar dolor. Y puede tener picos o periodos. Cuando hablas de constancia, periodos de tiempo donde tengo una mejor relación con el dolor o una mejor percepción del dolor, o sea, tengo menos dolor, menos síntomas, y otros periodos donde tengo más dolor y más síntomas. ¿Y eso dependerá de qué? Bueno, ahí viene, se han buscado, se han hecho estudios, se ha investigado bastante sobre el tema y hay una dificultad para entenderlo, pero sí se tiene que, es un mal manejo de algunas citoquinas del estrés, o sea, de algunas sustancias que se producen en nuestro cuerpo cuando tenemos momentos de estrés. No estamos hablando solo de estrés emocional, sino estrés físico. ¿Sí? Por ejemplo, al hacer ejercicio, al tener una infección por un virus, al tener otra enfermedad. Y esa reacción inadecuada lleva a que se desencadene el dolor o a que haya picos o crisis dolorosas, más que picos. ¿Qué son entonces los puntos gatillo, donde se ejerce la presión y duele? Los puntos gatillo son unos puntos que se han identificado en pacientes con fibromialgia, donde el médico, cuando hace la evaluación, encuentra que haciendo una presión con una fuerza específica, más o menos se habla de 4 kilogramos de presión. Cuando se hace presión en esos puntos se genera o se reproduce el dolor. Se han identificado primero 11 puntos, ahora se hablan de 18 puntos, probablemente a futuro vamos a encontrar otros, porque la fibromialgia varía. Hay una que puede presentarse en unas áreas específicas del cuerpo, aunque normalmente es generalizada, o sea, en los 4 cuadrantes de nuestro cuerpo. Entonces, puntos gatillo es donde encuentro esos puntos de presión que son dolorosos y más o menos hoy estamos hablando de 18 puntos. Viene a ser entonces como esa ruta en la que el doctor encargado pues diagnostica finalmente si el paciente tiene esta enfermedad. Sí, aunque hay unos criterios más amplios para el diagnóstico,
y va a variar mucho del conocimiento que tenga el médico sobre la enfermedad, de cómo el paciente vive y sufre esta enfermedad, porque hay otros síntomas aparte del dolor, otros síntomas que pueden tener relación directa con la enfermedad. ¿Cuáles son los otros síntomas, doctor? Es complejo porque aparecen en muchas partes, pero primer Los síntoma, más los comunes, puntos por ejemplo. dolorosos o los puntos gatillos. La rigidez en algunas articulaciones ocasional, como los codos, que puede ser más en horas de la mañana. Esto tiende a parecerse un poco a los procesos de artritis o de procesos inflamatorios reumatológicos. Por eso el reumatólogo entra a evaluar el paciente con fibromialgia. Bruxismo o cansancio o dolor en la articulación temporomandibular y en el macetero o en los músculos pues, del rostro y de la masticación. Alteraciones digestivas, entonces aparece la gastritis, aparece el síndrome de intestino irritable, aparece la constipación, o sea, esa dificultad para dar del cuerpo, sensación de reflujo, alteraciones visuales, puede haber brote o cambios como resequedad en la piel, puede haber aumento de caída del cabello, pérdida del apetito sexual o del deseo sexual, tendencia a la ansiedad o a la depresión, fasciculaciones, que son que los músculos empiezan a brincar por una excitabilidad de ese músculo no explicada por un fenómeno orgánico, claro, lo cual quiere decir que el músculo empezó a moverse, a brincar, a generar movimientos repetitivos sin necesidad de que le hubiera pasado algo. Entonces es un poquito complejo, dolores en el pecho, dolores en la espalda, hormigueos en las extremidades. Hay muchos síntomas que se pueden relacionar, ¿sí? Y de hecho se habla mucho de esos síntomas psicológicos y emocionales. Bueno, usted lo mencionó, lo ha mencionado varias veces, el tema está en estudio, en constante investigación, no se tiene pues como una ciencia definida para esa enfermedad, pero me surge la inquietud de quiénes de pronto pudiesen ser más propensos a sufrir fibromialgia, o esto le da a cualquier persona en cualquier etapa de la vida. Bueno, puede darle a cualquier persona, pero sabemos que es mucho más en el grupo de mujeres. O sea, las mujeres tienen una predisposición mayor a tener fibromialgia, y hay unos factores que pueden ser sociales o psicológicos asociados, como los partos traumáticos, el abuso sexual, la violencia sexual contra la mujer, todo tipo de violencias contra la mujer. O sea, sabemos que hoy, aunque la mujer ha ganado un espacio en la sociedad, todavía tiene una gran diferencia, todavía hay una gran contradicción entre masculino y femenino. Total. Y la mujer, por partos, por dolores, por esas menstruaciones incómodas, por ese mal control de esos procesos hormonales, puede tener una predisposición mayor. Encontramos que son personas que pueden ir desde los 15 años, pero normalmente las encontramos más entre los 40 y 45 años. Y le puede dar a cualquier persona. Personas que tengan una contextura o una masa muscular menor también son más propensas a desarrollar la enfermedad. O sea que es cierto lo que leí en internet en un artículo de investigación donde mencionaban que los síntomas a menudo comienzan después de un evento con traumatismo físico, por ejemplo una cirugía, una infección o pues un estrés psicológico significativo para la persona. Eso entonces sí tendría pues como cierto grado de importancia. No Sí. es como la causa como tal, pero podría pues como... Lo que pasa es que se investigan varias causas, entonces se habla de alteraciones hormonales como las alteraciones de la prolactina, las alteraciones de la tiroides, ¿sí? Se habla de alteraciones virales, entonces una infección viral, un proceso traumático por un gran accidente o un proceso traumático por una cirugía, pero también un proceso traumático por un trastorno de estrés postraumático, que es viví el evento y no lo he superado emocionalmente, no lo he superado psicológicamente y todavía revivo el evento en algunos momentos de mi vida normal, en el sueño, digamos tuve un accidente en una moto y me da temor ver una moto, escucharla, sentirla y revivo eso, entonces sí, tiene que ver con ese mal manejo de una situación estresante. Ahí hablamos un poco de las mujeres y cómo se presentan y digamos las más propensas a ello. En los hombres, ¿cómo podría presentarse la fibromialgia? Bueno, en los hombres es muy similar, los síntomas son muy similares. Los hombres también presentan los puntos dolorosos, las alteraciones gastrointestinales, pueden presentar alteraciones en la piel, los dolores en el pecho, la disminución de la libido, también son hombres tendientes a la ansiedad o a la depresión. Entonces los síntomas en los hombres son muy similares, ¿sí? No vamos a encontrar de pronto las alteraciones relacionadas con el ciclo menstrual de la mujer,
pero sí hay otras alteraciones que se comparten. Y en el tema de edad. En el tema de edad, pues estamos hablando más o menos de las mismas edades. Listo, bueno, mencionemos también esos otros síntomas secundarios a la fibromialgia que también son pues como delicados. Bueno, todos estos de los que acabamos de hablar serían esos síntomas que podrían llamarse secundarios, porque vamos a hablar que primario sería el punto doloroso, o sea, la sensación de dolor. Ahí inicialmente, ¿sí? Así es como comienza la enfermedad. Los secundarios son los que todos ya esos comienzan otros que se están relacionando, que no necesariamente tienen que ver con el dolor en la fibra, el dolor en el tejido fibroso conectivo o el dolor en el tejido muscular. Bueno, luego de repasar entonces los síntomas de la fibromialgia, lo invito, doctor, y a nuestros seguidores y televidentes para que hagamos la primera pausa en Signos Vitales. Yo cuando estaba pelado, el hermano mayor había comprado que es que una máquina y pues él se fue pues de la casa y dejó la máquina ahí y yo veía esa máquina y pues yo tenía un hermanito más pequeño, mantenía peludo y yo lo veía así todo peludo y yo un día me dio por pasarle la máquina y ahí donde inició todo. A mí me gustaban mucho los dibujos. Yo era encantado allá dibujando. Me gusta mucho la geometría, los dibujos así en 3D me gustan mucho, entonces. Y ya todo el mundo empezó a que lo recortara y así pues empezó todo. Yo pues no les cobraba, yo estaba, imagínense, los motilaba por 1.000 pesos, hay veces pues no les cobraba y no tenían, pues yo los motilaba así gratis. Esto, la barbería, yo la veo como un arte. La barbería y Aupan son para todos. ¿En qué usas tu energía? En Ecopetrol usamos nuestra energía para impulsar la transición energética. Por eso tendremos 8 parques solares en Colombia. Iniciamos investigaciones sobre hidrógeno verde y energía eólica para alcanzar la meta de 0 emisiones netas de carbono en 2050. Usamos nuestra energía para construir un país de todos, para todos. Ecopetrol. En este programa llevamos 4 años al aire y seguimos siendo un espacio de servicio, formación y orientación para la comunidad en temas relacionados con el derecho. Recuerden que nuestras citas todos los jueves a las 6:05 de la tarde por Aupan Televisión. Mi nombre es Ovidio Bustamante, soy artesano artista del municipio de Andes. Yo hace 25, 27 años que empecé esta labor. El amor por las chivas viene también la admiración por el herraje, el montaje que le hacen a estas estructuras tan bonitas, tan hermosas y además que son patrimonio de nuestro pueblo para la nación. Mi felicidad, verdad, es acá. Yo no quisiera muchas veces salir. El arte y Aupan son para todos.
Continuamos en signos vitales. Hoy estamos hablando de fibromialgia de la mano del doctor Mario Gaviria Ramírez. En la primera parte hablamos de esos síntomas, de las posibles causas y lo que implica pues como la enfermedad. Aquí quiero pues como hacer una pausa para aclarar algo, y es que por la sintomatología tan amplia, como bien lo mencionamos, se suele confundir esa enfermedad con diferentes patologías, específicamente con el síndrome de fatiga crónica. De pronto la persona puede identificar a partir de los síntomas si tiene el síndrome de la fatiga crónica o fibromialgia, o eso lo determinará el especialista. Bueno, no, es fácil que una persona identifique la diferencia, para eso pues el médico le puede ayudar, pero se puede identificar la diferencia fácilmente. En el síndrome de fatiga crónica hay como una baja de batería, estamos cansados, estamos débiles, sentimos que no tenemos la energía suficiente para realizar diferentes actividades, pero no necesariamente hay dolor. Esa es la gran diferencia. En la fibromialgia hay dolor, en el síndrome de fatiga crónica no hay dolor. Puede haber dolor secundario al cansancio porque un músculo que no quiere activarse, que está débil, pues si lo empiezo a forzar puede haber un proceso de calambre y eso es doloroso, pero no porque haya esos puntos dolorosos, esos 11 o 18 puntos de los que hablamos ahora. Importante, bueno, eso otro lo voy a traer a colación porque pues usted además es médico laboral. Y quisiera que hiciéramos una reflexión sobre un dato que consulté en internet que dice que más de la mitad de los pacientes con fibromialgia necesitan bajas laborales por una duración de más o menos 20 días. Esto pues sin duda hace una idea de cómo afecta también la calidad de vida de los pacientes. Claro que sí, afecta calidad de vida, afecta desempeño laboral y afecta a las empresas, porque podemos tener una empresa 1, 2, 3 trabajadores que en el año en total nos van a sumar incapacidades de hasta 20 días, incluso más, pero el promedio es 20 días. Y si cualquier empresa sabe que faltar un trabajador 20 días genera afectaciones en el funcionamiento normal, en la rotación normal. Es a un aumento de costos para el sistema de salud, eso es una enfermedad costosa para el sistema de salud y es una enfermedad costosa para el paciente. Y es muy incapacitante, no solo laboralmente hablando, también en ese desempeño social, familiar y emocional del individuo. ¿Se le incapacita a la persona principalmente por el nivel de dolor? Se incapacita por dolor y por los eventos secundarios, porque ahorita hablábamos, por ejemplo, de los procesos gastrointestinales. Entonces, un paciente que tiene una situación gastrointestinal difícil y tiene un síndrome de intestino irritable, intolerancia a las comidas, distensión abdominal, de pronto diarrea, no va a querer o no va a estar en condiciones de estar laboralmente activo. Listo, bueno doctor, luego de aclarar esas dudas, lo invito para que conozcamos nuestra primera sección, que es Consulta Rápida, donde nuestros televidentes y seguidores mandan de diferentes partes de los municipios y también de la ciudad las preguntas que tienen frente al tema. Hoy tenemos dos, vamos a conocer la primera de ellas en Consulta Rápida. Doctor, ¿cómo está? Yo quisiera saber cómo se diferencia la fibromialgia de otras enfermedades más graves como lupus, artritis o cáncer. Muchas gracias. Muy bien. Es muy normal que las personas siempre que consultan y con una enfermedad que genera tantos síntomas piensen que tienen algo más grave, que tienen una enfermedad. Bueno, no es que no le quitemos gravedad a la fibromialgia, pero normalmente las personas van buscando tener enfermedades catastróficas como lupus, como una artritis, como un proceso cancerígeno inclusive. Y la gran diferencia acá es que cuando evaluamos al paciente encontramos esos puntos gatillo, encontramos un montón de síntomas que no tienen una relación directa con un proceso orgánico, sino con procesos que todavía no se han determinado muy bien, pero que tienen que ver más desde el punto del manejo del estrés, de las emociones, de las relaciones de vida, de las relaciones sociales, de las relaciones laborales, de las sobrecargas, de las faltas de descanso, de la inactividad física. Entonces, pero básicamente se diferencia o antes hablábamos de que la diferenciamos porque es una enfermedad de descarte. Entonces arrancábamos a descartar un montón de procesos. Hoy sabemos más de fibromialgia, todavía no sabemos lo definitivo, pero sabemos más. Entonces ya la tenemos en cuenta como una opción.
Y la diferencia con eso, con estas enfermedades, es que básicamente hay un proceso patológico diferente, o sea, hay una historia de enfermedad diferente, hay una evolución diferente, hay unos hallazgos específicos, por ejemplo en la artritis, la inflamación articular o la deformidad articular. En el lupus hay 11 criterios pues, que el médico los debe conocer para irlos descartando. Y los exámenes clínicos, los exámenes de laboratorio van a ayudar bastante, ¿cierto? En una fibromialgia no encontramos, por ejemplo, un factor reumatoideo positivo, que se lo encontraríamos en una artritis. No encontramos anticuerpos antifosfolípidos ni anticuerpos de otros tipos. Para no avanzar mucho en ese tema, es de esta manera que el médico la identifica, y por eso yo le insisto al paciente, el 95% del diagnóstico nos lo da una historia bien contada. ¿Bien contada en qué sentido? Contada desde el inicio de la enfermedad, o sea, con una cronología adecuada, con detalle de los síntomas, y más que contar, que hablar del dolor, es hablar de esos síntomas que parecen pequeños, que parecen poco importantes, pero que al final resultan ser muy importantes. Porque el paciente te dice, me duele mucho, me duele mucho, me duele mucho, pero a veces no te dice, y no duermo. O me despierto fácilmente, no tengo ganas de estar con mi pareja, tengo problemas con mi familia, peleo con ellos, discuto con ellos, se me cae el cabello, se me reseca la piel. A veces se les olvidan esos detalles y esos pueden ser mucho más importantes a la hora del diagnóstico. Súper importante entonces estas recomendaciones que usted nos entrega en esta pregunta. Vamos a conocer la segunda en consulta rápida. Doctor, hola, yo quisiera saber a quién debo acudir si creo tener fibromialgia y qué proceso debo seguir o qué exámenes debo hacer. Muy bien, la fibromialgia muchas veces se cree que es una enfermedad de médico especialista, no, es una enfermedad de médico general. O sea, el centro del tratamiento, la persona que está ahí, que te acompaña, que conoce tu vida, que puede conocer tu situación laboral, tus situaciones familiares, tu entorno, es el médico general. ¿Podemos acudir a otros especialistas? Claro, pueden participar el médico internista, el especialista en dolor, puede participar el reumatólogo, pero finalmente quien está al lado del paciente es el médico general. Y es quien puede ir evaluando en las diferentes opciones terapéuticas, en las diferentes opciones de tratamiento, qué me va a servir y qué no está funcionando y tengo que cambiarlo, porque hay un montón de tratamientos posibles, hay un montón de opciones de medicamentos que fui al médico del dolor, me los inició, pero no están funcionando. Para mí no funcionan, para otro paciente pueden estar funcionando, pero para mí no funcionan. Entonces, es el médico general, de pronto con asesoría, con acompañamiento de estos tres profesionales, médico del dolor, reumatólogo e internista. Contestadas entonces esas preguntas, nos vamos para la siguiente y última sección que tenemos en Signos Vitales, y es cultura médica. Quiropráctica es una profesión en el campo de la salud donde se realizan manipulaciones de la columna vertebral u otras partes del cuerpo. El objetivo es corregir problemas posturales, aliviar el dolor y asistir la capacidad natural del cuerpo de curarse a sí mismo. Muchas personas acuden a los quiroprácticos para tratar el dolor de espalda baja, cuello y dolores de cabeza. Es una de las terapias complementarias para tratar la fibromialgia. Luego de conocer nuestra palabra en cultura médica, continuamos hablando de fibromialgia. Ya vamos cerrando este espacio, hemos hablado de la enfermedad como tal, de esa sintomatología y pues de los efectos también que tienen para quienes padecen esta patología. ¿Cómo son los tratamientos de la fibromialgia? Los tratamientos de la fibromialgia van desde la parte de medicamentos hasta ese proceso de ayudar al paciente con el tema de rehabilitación física, tema de psicoterapia, de terapias alternativas para manejo de emociones y de códigos de vida. Es con un equipo interdisciplinario, solo para el paciente. Básicamente guiado por el médico general, que va a ir buscando opciones. Entonces se habla de los antidepresivos para mejorar los niveles de serotonina, para mejorar esa calidad del sueño, y se ha encontrado que dentro de los que sirven está la paroxetina, un antidepresivo de muy buen uso y de pocos efectos secundarios, que permite al paciente estar alerta durante el día y descansar en la noche. También se habla de los antidepresivos tricíclicos, que son los que mejor perfil han mostrado en este momento, que básicamente es la amitriptilina, la imipramina. Hay varios en ese grupo, a unas dosis mucho más bajas de las que se usarían en trastornos depresivos o de ansiedad, y se usarían en la noche.
Hay que explicarle al paciente el tratamiento porque a veces el paciente se va a chocar con estos medicamentos porque hay un montón de miedos y tabús sobre ellos, las dependencias y eso. Las benzodiazepinas, pero esos son medicamentos que deben ser de más control, de más seguimiento por el médico porque esos sí generan dependencia. Relajantes musculares, algunos analgésicos son eficaces, los antiinflamatorios no han mostrado tanta eficacia, los corticosteroides se han utilizado y se usan demasiado, pero no deberían usarse tanto porque me pueden alterar algunos procesos en el organismo. Entonces, de hecho, en muchas guías te dicen no los indiques, están no indicados, contraindicados de alguna manera. Hay tratamientos de pacientes, hay determinado grupo de pacientes que necesitan infiltraciones. Es una infiltración de un anestésico local o un anestésico con un esteroide para un paciente que de pronto tiene una situación más dura, más difícil, un dolor más intenso que no le ha servido lo otro. Y es hacer un seguimiento constante de ese paciente para ir evaluando en el tiempo cómo está funcionando el medicamento. Si yo veo que inicié un antidepresivo tricíclico y llevo 3 semanas y mi paciente no muestra mejoría, pues hay que cambiarlo. No debo seguir insistiendo. Y siempre se arranca en dosis baja. Se va subiendo la escalerita de la dosis, nunca en dosis alta. Bueno, hemos hablado de que esta enfermedad se compone de múltiples factores y el emocional, el psicológico, pues es uno muy importante. En ese sentido, y con lo que usted menciona de cómo de pronto se puede entrar a afectar ese proceso, ¿qué otros aspectos o factores también pueden retrasar esa recuperación efectiva del paciente? La puede retrasar la vida, cómo vivo, cómo trabajo, cómo disfruto mis pasiones, mis momentos de descanso y de alegría, mis relaciones con otras personas. Entonces hay que trabajar con el paciente en ir mejorando todo eso, bajar las sobrecargas laborales, esas tensiones. Casi siempre son pacientes que tienen algún grado de independencia, eso también se suma. ¿Por qué? Porque hay un sacrificio mayor de su tiempo de vida hacia una productividad laboral. Y lo otro que es muy importante en la rehabilitación es el inicio de actividad física. Es muy importante mejorar la condición física, pero con un programa de actividad física dirigido por un especialista. No es simplemente llamé a alguien que sabe hacer deporte, fui al gimnasio, no, debe tener una programación donde haya un primer periodo de ejercicios suaves para prepararse, para calentar, para ir estirando de unos 5 minutos, de mayor intensidad durante 20 minutos y con un retroceso o una baja intensidad lenta en los últimos 3 a 5 minutos. Y no necesitamos ningún ejercicio sofisticado, algo básico, caminar, bailar, montar en una bicicleta, nadar. La natación es uno de los ejercicios que más se recomienda, pero también es ese ejercicio cómo se relaciona con mi tranquilidad y mi alegría. Claro. Sí, porque no voy a ir a hacer un ejercicio que no me gusta, que no me apasiona, que no me genera placer, porque tampoco es que ese ejercicio genere dolor, es decir, a levantar una pesa grande, ¿no? Pesas livianas y ligeras para no aumentar el dolor. Quiero cerrar este espacio porque ya se nos va acabando el tiempo con una pregunta que, digamos, aborda todo y es qué se puede hacer también como esas familias, las personas que están al lado del paciente que tiene fibromialgia para ayudar a mejorar un poco esa calidad de vida del paciente. Bueno, es muy importante la interacción familiar. Lo primero es que las familias entiendan que hay un proceso patológico, que hay una enfermedad, que no es un capricho. Es que se queja mucho, es que es muy cansón o muy cansona, es que es muy mal genio, es que no come bien. Son quejas que se escuchan en algunas familias que de pronto no alcanzan a comprender. Y para la familia lo acompaño a las citas médicas, estimulo la realización de actividad física, de actividades que lo saquen de la rutina, que le generen alegría, acompañamiento, no dejar sola a esa persona porque son personas que tienden a aislarse, a quedarse solas. Entonces ese acompañamiento familiar es vital. El amor y la alegría son medicinas. Y eso está demostrado porque nos van a ayudar a liberar endorfinas, que son esas sustancias que nuestro cuerpo libera para estar felices, para estar relajados, para estar tranquilos, pero para también no sentir dolor. Ay, bueno, doctor, así finalizamos entonces esta entrega. Mil gracias por haber estado en este espacio y hablarnos de ese tema tan importante y tan solicitado por la comunidad. Muchas gracias a ti, muchas gracias a UPAN Televisión y al programa Signos Vitales. Un saludo para todos los televidentes.
Bueno, nosotros nos vemos la próxima semana para seguirle apostando a su salud, para cuidar y también educar en esa parte que muchas veces pues por desconocimiento no obramos como debería ser. Nos vemos la próxima semana con otro tema de interés para todos ustedes. Hasta pronto.